Pues volvemos nuevamente con todos ustedes, compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate. ¿Cerramos este tema? Sí, creo que ya la movilidad es suficiente y no tenemos aquí ni los recursos, ni siquiera los conocimientos técnicos para decir Gran Canaria necesita esto, ojalá, y esperamos que además, que no es nuestra misión, aquí lo que hablamos es poner nuestro punto de vista con respecto a lo que pensamos en la movilidad, y ya los que son responsables de esto, que se sienten y vean con claridad, espero, ahora que tienen el PIO aprobado de Gran Canaria, qué es lo que necesita Gran Canaria para moverse, tenga una mejor movilidad. Sí, pero el plan insular nacional del territorio prevé el tren. Sí. Sí, por eso decía lo que decíamos aquí, transporte público. Pues ya lo tendremos. Pues vamos a entrar con otro de los temas que hemos comenzado el año y la verdad que es preocupante. Volvemos nuevamente, ha sido un año negro de violencia machista, de asesinato de mujeres y sobre todo hemos visto que esto ha avanzado algo más y ya no solo se asesina mujeres sino también a hijos y a hijas y tanto por parte de hombres como por parte de mujeres. Y hemos comenzado este año con ya 4 mujeres fallecidas a manos de sus asesinos. ¿Qué está pasando en esta sociedad que seguimos fallando en este tema? Yo creo que arrastramos un problema cultural sobre el concepto de la posesión y de la pertenencia, es el sentido de la propiedad. Cuando tú te relacionas con otra persona por el amor o toda historia, hay un pacto común en cuanto a emocional y sentimental en la cual tú quieres desarrollar una vida con esa persona. El problema es cuando alguien cree que es la posesión, que su pareja, en este caso, es suya de propiedad. Es un problema que tenemos cultural en la cual se debe solventar. Lamentablemente, los últimos datos del año pasado fueron catastróficos y hemos comenzado mal, y sobre todo en Canarias, con la muerte en Adeje y sobre todo también el apuñalamiento de uno de los hijos intentando defender a su madre. La violencia machista es una. En esto no podemos nosotros taparnos los ojos y decirlo como si fuese una violencia familiar, intrafamiliar. No. La violencia machista es un hombre que mata a una mujer por ser mujer y por el sentido de la propiedad que tiene. Y sobre todo también lo que está ocurriendo con lo de la violencia vicaria cuando cogen y asesinan también a sus hijos e hijas, que es bastante lamentable, porque al fin y al cabo nos planteamos que cuando un padre y una madre tienen a sus hijos, que es porque quieren tener hijos, y se miran en ese espejo, que siempre lo hemos ido, ¿no? ¿Cómo se les asesina? ¿Cómo eres capaz de romper ese amor que tú tenías primero con tu pareja y la asesina, pero con tu hijo también y tu hija? Entonces yo creo que los hombres en este caso, yo como he sido secretario de Igualdad y concejal de Igualdad en este ayuntamiento, yo siempre he dicho que yo no soy responsable de otro hombre que asesina a mujeres y por eso yo no me callo ante ese sistema, porque eso hay otros partidos que no lo condenan, sino que encima lo ven como una violencia más para intentar camuflar esto, y es una violencia machista cuando un hombre asesina a una mujer por el hecho de ser mujer, y eso tenemos que corregirlo. La sociedad tiene un compromiso, tiene la obligación de poder parar esta lacra, y por cierto los hombres tenemos mucha parte en esa de no ser responsables de otros hombres con estos asesinatos machistas. Fernando. Bueno, es un tema efectivamente cultural, el patriarcado viene de una serie, ¿no?, de relaciones de producción donde la mujer siempre ha sido infravalorada y ha sido marginada, ¿no? Pero a partir de la Constitución Española del 78 y sobre todo a partir del 2003, 2004 hasta la actualidad, se han hecho una normativa bastante buena, bastante interesante para conseguir esa equiparación de derechos entre hombres y mujeres. Se aprobó en el 2004 la Ley de Violencia de Género sobre la mujer, se han creado instituciones importantes como el Delegado Especial para la Violencia de Género, que en este caso es una Victoria Rosell. Se ha creado el Observatorio de la Violencia de Género, el Foro de la Violencia de Género. En el 2007 hay un pacto sobre la violencia de género y en definitiva se han aprobado últimamente en el 2022 una ley integral de igualdad que salió
en julio de este año. Es decir, están los mecanismos legales suficientemente pertrechados para intentar de alguna manera solventar esta situación. ¿En qué veo yo que está fallando, en fin, las leyes, ¿no? Las normas, ¿no? Pues quizás estén fallando en falta de medios. Hemos visto ahora que dicen, oye, vamos a poner una vigilancia a los maltratadores, y resulta que es un policía por cada 60 mujeres maltratadas, no hay medios suficientes. Bueno, ese es un problema que está ahí, es decir, en los medios hay que dotar de medios suficientes, pero después hay algo que está fallando, que es en el tema de proyección cultural y de asimilación, ¿no? Y entonces ahí donde yo veo los fallos y donde las cosas hay que decirlas por su nombre y no hablar de lo políticamente correcto. Y con esto quiero decir, porque no quiero entrar en tema, es decir, estamos viendo mucha violencia y estamos diciendo en las relaciones culturales, donde si tú tienes un sistema ideológico tuyo que consideras a la mujer como una persona inferior a ti, que tiene que estar sujeta a ti y que además tiene que dedicarse a los sistemas de medios de producción caseros, es decir, oye, tú estás para cuidar a los niños, limpiar la casa, plancharme la ropa, etcétera, etcétera, y esos mecanismos se reproducen. Entonces ahí tenemos que entrar. Y tenemos que entrar a decir, oye, ¿quiénes son los maltratadores? Porque los hombres no son maltratadores. Hay unos elementos que son los que están haciendo esta circunstancia. ¿Cuáles son las características de esas personas? Sexo, o sea, el sexo sabemos que es hombre, religión, cultura, porque sabemos que hay una serie de personas que no consideran a la mujer igual. Y además son unos abusadores. Y después las mujeres también no tienen que asimilar la cultura del hombre. Yo me quiero parecer al hombre. No, usted es una mujer y usted tiene sus derechos y no tiene por qué tener una asimilación, ¿no? Y después todas las medidas que jurídicamente están ahí. Discriminación positiva, discriminación inversa, a favor de las mujeres, políticas adecuadas a las mujeres, lo hemos visto. Oye, tienes que tener 40-60% en las elecciones, en el País Vasco 50-50%. En todas las instituciones, estas leyes que están diciendo, acechando las discriminaciones, porque efectivamente el rol de la mujer, que se ha intentado culturalmente decir, oye, tú tienes que conseguir, o sea, tienes que asumir todas las responsabilidades de la familia, cuida a los niños, limpia todo este tipo de cosas que lo hemos dicho. Dice, oye, esto no es así, y ese es el tema que tenemos que ir. Pero donde está fallando, y es donde tenemos que entrar 100% en ese nivel cultural, quiénes son, porque nosotros tenemos, lo estamos viendo, no hay que ser políticamente correcto aquí, es el mensaje. A quienes están llevando ahora los políticamente, que es la consejería, digo, la Dirección General, el Ministerio de Igualdad, la delegada especial, es qué harían ellas si fuera al revés. Esa es la filosofía. Oye, no vamos a decir nada, pero ¿qué harías tú si eso hubiese sido en otro partido político? ¿Pondrías el grito en el cielo? ¿Cómo podemos nosotros solucionar este tipo de situaciones? Porque no hay que ser intransigente. Oye, que te estás equivocando, que hiciste... No. ¿Cómo solucionamos este tipo de medidas, ¿no? Y entonces hay una serie de personas, por ejemplo, que estás hablando de lo de Tenerife, por favor. Oye, ¿quiénes son? Y un tema fundamental, apoyar más medidas de independencia de las mujeres. Es decir, porque hemos visto que las mujeres no quieren denunciar, porque de hecho en este caso había denunciado y después retira la denuncia. No le puedes echar la culpa a los jueces, porque si los políticos están diciendo, no, los jueces, ¿por qué te...? Oigas, el principio de presunción de inocencia y el principio de denuncia, es decir, si no ha denunciado, el juez no puede actuar, ¿no? Entonces, oye, no me retires la denuncia. ¿Qué hay que hacer para estas situaciones? La independencia de la mujer, es decir, conseguir, oye, usted denuncie que va a tener garantizado su nivel, o sea, su nivel de su subsistencia.
no va a estar sometida toda su vida a un maltratador miserable. Y entonces no puedes echarle la culpa a todos los hombres, sino quiénes son esos individuos, porque tienen que estar enfermos, porque una persona que sea un abusador de por sí, ya es un tío que tiene un problema ahí psicológico duro. Y reitero, ¿quiénes son? ¿Qué cultura? Porque resulta que nuestra cultura es de respeto, de igualdad, y tenemos en la educación nuestra que se nos está dando, que les estamos dando a los niños, es la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Quiénes están fallando ahí? ¿Quiénes son los que más están fallando ahí? Y hay un dato que tiene que ser real y serio. ¿Quiénes son aquellos que consideran a las mujeres inferiores? Culturalmente, eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué motivos? No lo sé. Porque hay un motivo ideológico, de patriarcado o lo que sea. Es decir, oye, esa gente no son elementos normales, ideológicamente, pero también culturalmente, religiosamente también. Y entonces tienes que entrar ahí con más medios a la policía. Y entonces la policía, cuando vea una denuncia y tal, oye, enseguida ver cuáles son las características de ese individuo y con apoyos que pueda tener la policía de especialistas en psicología, en criminología y especialistas en psiquiatría, para poner porque lo que está claro es que es anormal, porque tenemos las herramientas, están las herramientas. Ahora, si tienes ahí un loco como esta persona, usted se va a vivir con otro y te viene, pero no solo aquí en Canarias, sino en la península, eres mía. Un tema de posesión, y mato al que está contigo, al otro y a tus hijos, etc. Todo eso tiene que acabarse. Pero indudablemente está fallando en ese tema de relación, de estas relaciones que te estoy diciendo, porque no se están tomando, no le veo yo estas medidas, porque no se está llamando a veces por su nombre, es decir, ¿quién es este hombre que ha hecho esto? No se puede decir por circunstancias de aquí. Porque no es, pero hay que decirlo, y hay que atacar ahí, y hay que atacar ahí, porque estamos viendo muchos temas delicados, descuartizamiento, por cosas que son ya de un tema pasado de castaño oscuro, pasado de castaño oscuro. ¿Sí? Don Domingo. Bueno, yo creo que lo primero, hay ya datos suficientes con la cantidad de mujeres que han sido asesinadas, hijos, niños, maridos, para tener una gran base de datos para que un grupo de expertos lo analice. Porque lo primero es ver por qué se produce eso. Es decir, eso no son cosas espontáneas que se levanta un loco y tal, sino... Un paréntesis, existe el Observatorio de la Violencia de Género, está creado a nivel nacional. Sí, pero si se reúnen, ahora ha reunido el ministro asustado por la alarma del último mes, reúne a toda la policía, no sé qué, no sé cuánto, se ven, hablan, analizan, no sé, y se va cada uno otra vez para su comunidad autónoma, y esto necesita un análisis profundo de expertos, de ver las causas, de ver, como tú decías, tú antes lo razonabas bien, religión, procedencia, droga, hábitos, un montón de cosas, por parte de él y por parte de ella. Es decir, hay una mujer que ha sido asesinada, o un hombre y su pareja. Analizar esas parejas, a ver por qué se producen esas cosas. Pues claro, lo primero es ir a cortar de raíz el por qué se produce. Porque si dejamos el por qué se produce y nos limitamos a ver lo que se está produciendo cada día, pues entonces no estamos cortando el problema de raíz. Después lo que tú dices, los medios, está claro que desde el momento que una mujer denuncia, no puede ir a vivir otra vez con el agresor, hasta que un juez diga, o no sé quién diga, o no sé cuánto. Mire usted, hay una denuncia, ha sido agredida, tenemos que buscarle un sitio donde se vaya. Y después impedir que el otro se acerque. Y las pulseras, las cosas, todos esos controles, hay que meterle mucho dinero para hacerlo así. Pero para mí lo básico es analizar. Tenemos casos suficientes para analizar las causas. Si no cortamos las causas, es difícil que resolvamos el problema. Yo estoy por lo que tú decías, de que esto es un problema más que nada cultural. Mientras la mujer dependió del hombre sin formación, a lo máximo que se llegaba era a las palizas.
Desgraciadamente era así. A medida que la mujer, lógicamente, tiene su formación y su independencia, empieza el problema. Muchísimos casos que conocemos, creo que era un 37% de los casos del año pasado, mujeres que habían denunciado y luego habían quitado la denuncia. Entonces, debe haber un paréntesis en la legislación para entender que aunque te quita la denuncia, el maltrato existió y por lo tanto se debe intentar proceder de alguna manera, porque si no llegamos a esto. Y una cosa clarísima en la mujer, que eso todavía no lo tiene claro, aun siendo independiente, y es que si te pega no te quiere. Mañana te lo va a hacer de nuevo. Y cuando tú consigas ser independiente, cuando tú consigas salir de ese cascarón, es cuando vas a tener los problemas. Y no hay policía suficiente para controlar a esas personas. Imposible. Estamos hablando de 60, imposible. Entonces es una cuestión cultural, con el tiempo pasará, pero mientras tanto va a quedar muchísima gente en el camino. Y todo se ha ido agravando cuando ya no es la mujer sola, por desgracia, que además los niños, es lo que decía, cuando inicias una relación, entiendes que esa relación al final, en la inmensa mayoría de los casos, lleva aparejado que van a llegar niños y se forma ese núcleo. Muy mal tiene que estar uno o una para, además de incluir o de maltratar a tu pareja, no entramos ni hombres ni mujeres, maltratar a tu pareja generalmente del hombre a la mujer, además los niños son los que desaparecen. Entonces es un tema cultural que desgraciadamente lleva arraigado muchísimos años y que, como tú decías, las religiones, sí, pero en esas religiones se les sigue pegando, se les sigue maltratando, pero no se denuncia. Y eso existe ahí. Y generalmente no se llega al final, porque se maltrata y hay un silencio. Las cosas, desgraciadamente, siguen a más cuando la mujer intenta salir de esa relación tóxica por el bien de ella y por el bien de sus hijos y termina pagándolo. Pero más que nada entiendo yo, a día de hoy, que es una cuestión cultural. Cuando una persona hace eso, lo más normal es que lo ha visto en su familia ya. No el final del asesinato, pero sí el principio del maltrato. Y ha vivido en ese ambiente. Y entiende que eso es lo normal. Y que la mujer está para lo que está. Que es para atenderte a ti, tener los chiquillos, tener limpia la casa y callarse. A medida que ha habido formación por parte de la mujer, que lógicamente la tiene que haber. A medida que hay formación y que hay independencia, que ya tienes tu titulación debajo del brazo, que ya no depende de aquel para vivir, que te puedes ir a otro sitio, es cuando esto ha resurgido de una manera loca. Es que lo que nos está pasando, creo que van 9 en 9 o 10 días, ¿no? Sí, este año, ¿no? Sí, fíjate tú que todo lo que se ha hablado con respecto al maltrato del hombre hacia la mujer, un niño maltratado es un maltratador de futuro. Y hablamos de la parte cultural y de nombrar tu historia. Hay un youtuber que tiene Perdón, ¿un niño maltratado o un niño que ha visto el maltrato? Sí, Vale. pero normalmente se habla de que cuando tú sufres el maltrato en ti, Lo paga. luego lo paga porque tú te conviertes en un maltratador, o sea, y hay como una simbiosis y una conectividad. Sí, exactamente. Y hay un youtuber que salió hace poco con 4 millones y pico de personas que le siguen, que es un paranoico que sigue diciendo que la mujer está para ser gobernada por el hombre y para ser sometida por el hombre. Y lo sigue un montón de gente y tienen vídeos con respecto a la agresividad que... Pero cuando tú ves eso en YouTube, en las redes, que las redes mira cómo han caminado de un tiempo para acá con esa conexión que tenemos, pero es que también lo ves tú cercano cuando vas al Parlamento y ves que personas que representan, que nos representan, el vocabulario que emplea y cómo se dirigen luego a ciertas mujeres y lo que hablan de esa violencia, que no la reconocen. Y que en algunos casos son mujeres las que intervienen. Y que, sí, exactamente, y que no reconoce. Cuando hablamos de la actitud machista, hablamos de hombres y mujeres que son machistas con respecto al argumento, a la cultura y demás. En este caso, cuando hablamos de la violencia machista, es del asesinato de un hombre hacia una mujer por el hecho de ser mujer. Es verdad que culturalmente hay que cambiar muchísimo, hay que cambiar los hábitos, hay que cambiar en que efectivamente el hombre y la mujer tenemos, porque los hombres y las mujeres somos jurídicamente iguales, biológicamente distintos y socialmente totalmente desiguales, porque los hombres
Y desgraciadamente en eso la actitud machista, afortunadamente hemos ido cambiando, porque Fernando, que tiene una edad y habla como habla con respecto, digo que porque lo tengo más cercano, o yo, con que entendemos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sin embargo, hombres de nuestra edad, en la cual siguen creyendo que la mujer tiene que estar sometida al imperio del hombre, al criterio del hombre y sobre todo el varón. Y gente más Y de joven sus también. hijos. Porque yo recuerdo... Y gente más joven también. Claro, mejor. este es el problema que se está contagiando. No de nuestra edad, Se está sino- contagiando ahora, porque yo recuerdo pequeño que cuando yo me iba al pueblo de vacaciones a Huime, a mí mis tíos no me dejaban que hiciera nada porque las camas las hacían mis primas. Porque eso era cosa de mujeres. Esa cultura que se fue impregnando, fíjate tú que yo cuando hacía mi cama, tenía un primo mío, Gregorio, que falleció, y ya no, cuando yo hacía mi cama, su hermana me decía mariquita. Porque yo hacía la cama, porque en mi casa los varones contribuían, como las hembras, a la casa, porque mi madre nos educó así. Fíjate tú el concepto que tenía. Desgraciadamente hay muchos jóvenes todavía que siguen pensando que las mujeres están para que cuando ellos quieran y cuando quieran. Y no debe ser, porque el principio igualitario de igualdad de oportunidades, el principio igualitario entre hombres y mujeres, reconoce a dos seres humanos en igualdad de condiciones. Es verdad, con habilidades distintas, biológicamente distintos, claro que sí. Y no tiene por qué uno ser igual al otro, ¿por qué no? Jurídicamente tienen que ser tratados iguales, claro que sí. Claro. Aunque biológicamente son distintos, porque nosotros podemos procrear y ellas pueden procrear. Pero eso no nos da derecho a nosotros para creer que toda esa cultura que ancestralmente machista, que hemos ido, recalcitrante, que hemos ido llevando, es para hacer que es propiedad mía, ni siquiera los hijos. De hecho, hay una máxima en que dice que los hijos, una vez que se paren, son hijos del mundo, ya no son tuyos. Son hijos del mundo. Pero sin embargo la gente sigue teniendo el sentido de la propiedad, y eso es una parte cultural y que muchísimas creencias lo siguen teniendo todavía en sometimiento, porque nosotros en Occidente hemos ido luz y nuestra sombra con estas muertes que hay, pero tú mira a otros países de otras creencias en la cual la mujer ni se le nombra. Hablamos de Irán, por ejemplo, lo que ha ocurrido con todos los países ahora en que las mujeres han vuelto otra vez al velo, a no ir a la universidad, porque se les consideran seres inferiores. Y cuando en la escala de valor humano tú pones que un ser humano es inferior a ti, apaga la luz y vámonos, porque los seres humanos somos todos iguales, con nuestras habilidades, con nuestros defectos, con nuestra luz y nuestra sombra. Sí, con nuestras diferencias. Claro, es así, pero eso nos enriquece al ser humano. Y entonces al final estamos perpetuando con distintos comportamientos y con que lo que tú decías, Fernando, de hay que decir qué hombres son, porque los hombres no somos así, qué hombres son y señalarlo. Desgraciadamente cuando se les da pábulo a esos hombres, desde tribuna, que se dice que son en tribunas públicos, en la cual se le dice, no te preocupes, que eso es violencia familiar. Oiga, que no es lo mismo. Que yo vivo con un hombre y si yo y él nos maltratamos, no es violencia de género. Que somos dos hombres. Que hablamos de violencia intrafamiliar, podría ser, no tiene nada que ver con la violencia de género. No tiene nada que ver. Entonces yo creo que deberíamos de armarnos en cuanto a la educación, porque las leyes las tenemos, pero educacionalmente creo que no estamos avanzando como debemos. No, es muy difícil porque date cuenta que las relaciones de patriarcado que vienen del derecho romano, ¿no? El pater familia, siempre hasta hace poco, hasta la Constitución española, la mujer ha estado sometida, autorización del martirido para hacer cualquier tipo de actuación comercial, etcétera, ¿no? Incluso en los años principios del siglo XX, el adulterio, ¿no? Que si matabas a los dos, si matabas al adúltero y a la mujer, pues salías incluso absuelto, ¿no? Es decir, históricamente el patriarcado ha estado ahí y es difícil de romper con esta situación, pero indudablemente las leyes que tenemos en estos momentos son leyes potentes, fuertes, que nos están poniendo las herramientas, ¿no? Con estos defectos que estamos viendo ahora, que son la falta de medios, que no se ha afrontado el problema que estamos diciendo, las causas específicas sin lo políticamente correcto, que es entrar de lleno en esas circunstancias y decir, oye, pues son estas personas, estas culturas, estas ideologías, estas religiones, estas situaciones de vulnerabilidad, de droga, adicción, todo esto
tiene que entrar y analizarse. ¿Por qué? Porque la ley, por ejemplo, cuando hay denuncias y pues tienes orden de alejamiento, te ponen precisamente las pulseras, etcétera, y la ley actúa en consecuencia, ¿no? Lo que estamos viendo es ese tema cultural que viene de un proceso de relaciones de producción determinadas y que siguen. La mujer en la casa, la mujer no puede estar en determinados sitios porque tienen problemas. Árbitros de fútbol, hemos visto los problemas que tienen cada vez que la mujer se ha intentado introducir en determinados sectores productivos o bien deportivos, tienen problemas, ¿no? A mí no me pites un partido de fútbol una mujer, pues, oiga, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué sabrá ella, no, de fútbol? Exacto, ¿no? Y No, después... y peor, Fernando, Sí. que arbitra una mujer. Bueno, pero Se bien. le maltrata desde el público y las mismas mujeres se ríen. Sí, pero bueno, pero eso Pasa. Pero eso también pasa Sí, porque y eso también es cultura. Pero yo me acuerdo que los árbitros aquí, cuando yo era pequeño, iba al fútbol, la gente iba a descargarse con los árbitros. O sea, que me refiero que por ahí no vamos a entrar, ¿no? Entonces, sino en ese tipo de políticas, ¿no? Es decir, tenemos las órdenes de alejamiento. Y lo que hay que conseguir es que cuando una mujer denuncie, como estabas diciendo, que es un tema importante, que de alguna manera se abran las pautas y que aunque retire la denuncia, tiene que haber un seguimiento. Entonces, ahí tenemos un problema de derechos fundamentales para los maltratadores, que por ejemplo no puedes decir quiénes son, no los puedes sacar públicamente, como te hacen con las listas de Hacienda, de bienes y debes, esa sale, pero un maltratador no. Ahí, sin perjuicio de que pueda ser un atentado a derechos fundamentales, habría que ver que el legislador orgánico nuestro intervenga. Oye, en este tipo de situaciones es válido que se denuncie, que se diga claramente quién es. Pero es que porque eso es un aspecto de discriminación, de acciones positivas hacia favor de la mujer, que habría que entrar también a analizar esa situación, ¿no? Y después, la clave, es decir, una vez que denuncies, porque ya la ley lo permite, es decir, de nada que tú hagas una denuncia por maltrato, ya te echan a esa persona del domicilio, no tienes por qué ir a estar en ese domicilio, pierdes la guardia y custodia de tus hijos, todo pero eso no se está haciendo. No, porque si no denuncias, porque retiras la denuncia... No, pero hay denuncias y hay gente que se ha tenido que ir a vivir con su pareja a pesar de la denuncia. Ya. Y después terminan con el asesinato. Ya, bueno, pero bien, es ahí donde está fallando el sistema. Donde está fallando el sistema y es donde tienes que entrar, ¿no? Y por eso tenemos que, ¿no?, de alguna manera luchar contra esta situación. Efectivamente. Hay otro tema que no lo hemos tocado, que son los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación también hoy se exacerban en hablar de todas estas cosas, porque tú ves la tele por la mañana, que yo la veo en algunos momentos, y no es sino el asesinato, el otro asesinato, la pelea, lo otro, tal, la agresividad. Yo creo que los medios tendrían que tener un poco más de cuidado en dar esa información, porque también piensa que, siempre se ha dicho, que cuando hablamos de problemas psiquiátricos, cuando hablamos de una persona que se autolesiona o que se suicida, aparece otro y cuando lo está viendo en la tele estamos despertando la sensación de algún enfermo mental que está viendo todo eso. Entonces no debemos de estar machacando todo a cada momento, porque tú ves hoy, hablan del asesinato de hoy por la mañana, mediodía, por la tarde, por la noche, mañana, pasado. Hay que ver cómo se toca el tema y pasar, después de denunciar, cuando se diagnostica cuál es la causa, y si el tío hay que señalarlo, pues se señala, y si hay que encerrarlo, se encierra. Pero hay que tratarlo de otra manera, creo yo. Porque además esa incitación a la denuncia llega un momento en que, dependiendo de las circunstancias de esa pareja, pues claro, empiezan después las agresiones y las amenazas. Pues te denuncio por no sé qué. Si el otro llega después medio templado y lo amenaza con la denuncia, termina con la pelea y el follón, así. Es un tema más complejo. Sí, pero no hay que justificarlo. Yo creo que los medios tienen que tienen que visibilizar la situación. Sí. Lo que no hay que hacer es amarillismo con respecto a lo que está ocurriendo, porque por un ejemplo que ha ocurrido con el suicidio, por ejemplo en España, en la cual no se habla,
porque se decía que un problema de hablar del suicidio públicamente por los medios implicaba en que personas que estaban en ese proceso, pero es que cuando se invisibiliza algo se agudiza muchísimo más. No, pero entonces, Gregorio, una cosa es visibilizarlo, claro, y otra cosa... Evidentemente las noticias son las que son, y cuando ocurre un caso de esto hay que hacerlo público, sí, y se acabó. Lo que no hay que darle vuelta, y es como si es verdad que hay muchos medios que van a la casa, que le sacan la foto, que le preguntan a la vecina, que hablan de... Pero hoy, mañana... hacer un gran trabajo con claro, eso, porque visible tiene que ser. Que sí, que y sí. Que yo estoy de acuerdo con lo que decía Fernando. Yo no quiero que nadie, porque yo sea hombre, pueda pensar que yo soy maltratador, porque no es verdad. Claro. Porque no es verdad. Yo creo que hay que hacerlo visible, y yo sí partidario de que se pueda denunciar, decir, Gregorio Viera es un maltratador y sale públicamente, y si eres maltratador y sale públicamente, yo creo que eso tendría que ser así. Hay que hacerlo visible, porque muchas veces la invisibilidad de las cosas hace posible que tú tengas otras actitudes con respecto en hacerlo otra vez, o hacerlo peor. Y yo creo que cuando tú te expones públicamente al escarnio público con respecto a eso, no solamente es tú, lo que tienes alrededor, tu familia, tus allegados, tu madre, tu hermana, tu prima, tu sobrina. ¿De qué estamos hablando? ¿Me entiendes? Sí, es que era muy buena persona. Te dicen, no, es que me extraña que sea un maltratador y que haya asesinado a su mujer. Es que era muy buena persona. Porque ha tragado toda la vida. Exactamente, porque al final no se ha denunciado, porque culturalmente la mujer siempre ha sido sometida al criterio del varón en que es su propiedad. Sí. Y por lo tanto, si tú eres mi propiedad, tú haces lo que yo digo. Sí. Y si no haces lo que yo digo, pues no puede ser. Sí. Y un caso que ha tenido las mujeres, que afortunadamente se ha ido quitando, es la dependencia económica que ha tenido del hombre. A medida que ha sido... Sí, pero las menos, porque claro, la mayoría está sometida. Hablando de esto, ahora me vino a la memoria, quien mucho te quiere te hará sufrir. Sí. La tesis aquella, ¿no? Sí. Y eso era la gente que le pegaba las palizas, sí, y venía borracho y tal, y quien mucho te quiere te hará sufrir, ¿no? Entonces, esos elementos, ¿no?, están ahí. Eso para decir que es que estaba borracho. Sí. Es como disculparle. No, sí, mire, no. Cojonudo. Un maltratador es maltratador. Sí. ¿Don Blas? Sí, sigo en la misma posición. Yo creo que todos estamos en eso. Es una cuestión cultural en el que generalmente el que es maltratador, sus hijos serán maltratadores, y si sus nietos lo ven también lo serán. Y es una cosa que en algunos casos desgraciadamente va intrínseca en algunas personas. A mí lo que sí me molesta es cuando se dice machista. La inmensa mayoría de los hombres no lo son. Y la inmensa mayoría de las mujeres no lo son. Yo creo que hay que visualizar siempre cuando hay una denuncia de este tipo, ponerlo en el cartel. ¿Por qué se hizo aquello de no publicar el tema de suicidio? Esto surgió con el tema de las hipotecas, cuando te quedabas con la casa, que empezaba aquella gente a matarse. Ese tema empezó a hacer que se intentase decir en los medios, no vamos a visualizar esto porque da la impresión de que cuando pierde la casa, un desahucio, generalmente eso lleva a una situación en la que la mujer se mataba. Pero es que esto es otra cosa. Es que esto es una cosa que se está viviendo día a día y que en muchísimas familias toda una vida de maltrato. Que mientras la mujer recibe maltrato y no denuncia, va a estar regularmente, va a estar bien en su casa. En el momento en que presenta la denuncia o en el momento que se hace independiente y da el paso de salir de la puerta para afuera o denunciar para que él salga, vas a tener ese problema. Y es un problema gravísimo cuando vemos los casos en los que denuncias, quitas la denuncia. Denuncia, quita la denuncia. O actúas contra la mujer o actúas contra el hombre. O la mujer está mintiendo o el hombre, en los dos casos. Hombre, si denuncia, habrá que hacer un seguimiento a ese hombre, porque es posible que además luego venga una amenaza para que quite la denuncia. Y después hay un problema que se nos había quedado atrás. Hay muchos sectores ideológicos de determinado tipo que piensan que la ley de violencia de género no tenía por qué haber salido, que eso atenta contra el principio de igualdad, y decir que no, que estamos ante una situación donde, además el Tribunal Constitucional lo ha dicho claramente, la mujer está totalmente desprotegida ante una situación donde su pareja
o un matrimonio o una situación análoga al matrimonio, ¿no? Han conllevado a que te venga una persona que tenga posesión sobre ti, pero el tema que es la reflexión, que hay una determinada serie de personas, muchísima gente, que piensa que eso no es correcto, que esa ley atenta contra la igualdad, ¿no? Desconociendo lo que son las discriminaciones positivas, las acciones positivas, que es que a un colectivo infravalorado tú lo protejas ante determinadas circunstancias, que es lo que se ha hecho. Y ahí tenemos ese problema también, que por eso también esto es un tema que falla ahí. Es decir, hay un sector político incluso, político, que está en contra de este tipo de situaciones. Es decir, oye, la mujer es un poco la mala de la película. Tenemos que estar un poco en temas de igualdad. No caben estas medidas. Eso también es un factor disfuncional. Una de las cosas que se vean claras cuando se analiza en el observatorio, porque el observatorio funciona y van analizando los casos que se van produciendo y son múltiples, es la reproducción de los estereotipos. Nosotros nos guiamos culturalmente por reproducimos estereotipos, que tanto hombres como mujeres vamos reproduciendo estereotipos. Yo recuerdo la frase aquella famosa que le decía la abuela, por ejemplo, a la nieta, ¿ya sabes coser? Decía, no, dice, entonces ¿qué será de mañana de tu marido? O sea, ¿o sabes freír un huevo? Siempre es a la mujer a la que le preguntamos, y son los micromachismos. Es verdad que no podemos decir que los hombres somos machistas porque tengan en un momento determinado un comportamiento, pero sí hay muchísimos micromachismos que nosotros reproducimos diariamente. Hay uno que se reproduce en esto de colapso, hablando del colapso vial, era lo de ¡pum! Una mano en el golpe, mujer tenías que ser. Es una expresión que utilizamos muchísimo. Son micromachismos que vamos reproduciendo, pensando en que ellas no saben conducir, que se han puesto al volante, y dices, pero mira tú. Y claro, y cuando son capaces de decirte, sí, mira, Gregorio, ¿tú cómo viniste a tu casa? No sé, dicen, ¿verdad que no sabes? Porque tú has venido pensando en tus cosas, ¿no? Y tú has llegado a tu casa pensando en tus cosas. Pero yo he hecho lo mismo que tú. He llegado aquí, he pensado que tenía que hacer de comer, recoger a los niños, llevarlos luego a aquello. Yo he hecho todo eso en ese mismo trayecto, a ver quién está más impedido intelectualmente, si tú o yo. Me refiero que nos valoramos la posición de la mujer con respecto al hombre, creando que somos seres superiores, y que si analizamos luego cómo ha ido la evolución del ser humano, entonces, pero es que la mujer está pensando en una cosa, otra y otra, que sabes que el hombre tenemos un cacho de neuronas y a veces no funciona y a veces no. Con esto quiero decir de que reproducimos los estereotipos y en esa reproducción de estereotipos pecamos hombres y mujeres. Vamos reproduciendo estereotipos y son los micromachismos que diariamente vamos sometidos porque creemos, por ejemplo, una mujer es gerente, pero ¿dónde esté un hombre gerente? Que es un hombre preparado. Son los micromachismos que diariamente ponemos cortapistas que las mujeres accedan a puestos determinados, como tú decías antes, que no han accedido a puestos determinados porque creemos que los hombres tienen mejores competencias para hacerlo. Que yo en este caso, en la igualdad de oportunidades, digo dos, entre un hombre y una mujer, si tienen habilidades, que sea un hombre o que sea una mujer si tienen iguales habilidades, pero no que yo a ella la minusvalore. Y un ejemplo es ingeniero. ¿Por qué las mujeres ingenieros tienen que poner pantalones para darse a entender que son ingenieros y que pueden llevar adelante un trabajo de hombre y no van con falda? Porque sabes que a las mujeres ingenieros le dan un problema. Una mujer ingeniero con falda y con traje no era ingeniero. Era otra cosa, pero ingeniero no. Cuando se empezaron a poner pantalones, ya empezaron a tomarlo y cuando llevaban maletín ya empezaron a plantearse. ¿Por qué? Porque le reproducimos estereotipos masculinizados. Ese es el problema que tenemos muchas veces. Se nos ha ido el tiempo volando, don Gregorio, don Fernando, don Domingo, don Blas, gracias a los cuatro por estar con nosotros compartiendo este tiempo de más que política el debate. Nosotros ponemos nuestro granito de arena como medio de comunicación y ante la violencia de género el 016. Aquellas personas, aquellas mujeres que se sientan en esos momentos, en esa situación, no lo dudes en llamar al 016, que hay un equipo profesional que te va a ayudar, te va a apoyar a esa llamada. Eso sí, esa llamada no deja huella en la factura de teléfono, pero sí lo deja en el teléfono, lo cual cuando hacemos esa llamada sobre la marcha, borrar ese número de la pantalla y de la memoria del teléfono. Pero no lo dudes, ni un minuto, ni un segundo, llámate al 016, que hay un equipo que te va a apoyar
un equipo de profesionales que están ahí a tu lado. Nos vamos, les damos a ustedes con la mejor compañía, la programación de esta casa. Gracias por estar con nosotros.